A veces, la traición no llega de un enemigo, sino de las personas con las que compartes tu sangre y tus recuerdos de la infancia. Crecí creyendo que tenía 2 hermanos. Hoy sé que estaba equivocada. Y el camino para descubrir la verdad estuvo pavimentado con avaricia, mentiras y una amenaza que lo cambió todo. Quédate y descubre cómo una disputa por dinero desenterró fantasmas que nadie sabía que existían. Mi historia realmente comienza cuando yo tenía solo 3 años, una edad de la que apenas conservo recuerdos borrosos, como flashes de luz en una habitación oscura. Fue entonces cuando mis abuelos fallecieron. Eran el tipo de abuelos que lees en los cuentos. Cálidos, siempre con un dulce en el bolsillo y un brillo de amor incondicional en los ojos. Su pérdida fue el primer gran vacío en mi vida, pero su amor intentó trascender la muerte a través de un gesto que marcaría mi futuro de forma indeleble. Dejaron una cuenta de ahorros a mi nombre. No era un regalo cualquiera. Era un cofre del tesoro sellado por el tiempo, destinado a ser abierto solo cuando yo alcanzara la mayoría de edad legal, a los 21 años. En el momento de su creación, la cuenta contenía una suma que para mi mente infantil era inimaginable. Algo más de $300,000. Junto con los documentos bancarios, había una carta, escrita con la caligrafía temblorosa pero elegante de mi abuela. El papel amarillento olía a su perfume de lavanda. En esa carta, me hablaban directamente a mí, a la mujer en la que esperaban que me convirtiera. Me explicaban el propósito del dinero, pero también me hacían un ruego. Deseaban, con todo su corazón, que yo compartiera ese dinero de manera justa con cualquier otro niño Smith Jones que pudiera existir. Smith era el apellido de mi padre, Jones el de mi madre. La terminología era específica, un detalle que en ese momento me pareció poético, pero que años después se revelaría como una cláusula legal de una precisión quirúrgica. ¿Y qué significaba de manera justa? No establecieron porcentajes ni reglas. Confiaban en mí. Evalúa la situación, escribieron, y decide por ti misma lo que consideres justo. Me dieron el poder, la responsabilidad y sobre todo su confianza. Nunca tuve hermanos completos. Soy hija única de mis padres, pero mi padre se volvió a casar, y de esa unión con mi madrastra nacieron mis 2 medios hermanos, Mac y Joe. Legalmente, debido a la redacción exacta de mis abuelos, Smith Jones, ellos no tenían ningún derecho sobre ese dinero. Eran Smith, pero no Jones. Pero para mí, esa distinción legal no importaba. Yo los quería. Crecimos juntos. Les cambié los pañales. Les leí cuentos antes de dormir. Curé sus rodillas raspadas. Eran mis hermanos. Punto. Así que, desde el momento en que entendí el contenido de esa carta, nunca tuve ninguna duda. El dinero provenía de nuestros abuelos compartidos, y lo justo era que se repartiera. Mi plan era simple, y a mi parecer, equitativo. Dividiríamos el capital inicial en 3 partes iguales. $100,000 para mí, $100,000 para Joe y $100,000 para Mac. Cuando el más joven, Mac, cumpliera 21 y recibiera su parte, cualquier interés o ganancia acumulada en la cuenta a lo largo de los años se dividiría entre los 3. Parecía perfecto, parecía lo correcto. Y durante años, viví con esa certeza, esperando pacientemente a cumplir los 21 para poder honrar el deseo de mis abuelos y el amor que sentía por mis hermanos. Jamás imaginé que mi acto de generosidad sería la semilla de la mayor traición de mi vida. El día de mi 21º cumpleaños fue un torbellino de emociones. Por un lado, la emoción de acceder finalmente al legado de mis abuelos. Por otro, una sensación de inmensa responsabilidad. Lo primero que hice fue ir al banco con mi padre. Ver esa cifra en la pantalla fue abrumador. Después de separar mentalmente las porciones de mis hermanos, me quedaban mis $100,000. Fue entonces cuando mi padre, con el mejor de los pretextos, plantó una idea en mi cabeza. ¿Sabes lo que deberías hacer? Invertir. Comprar una casa. Los precios están subiendo. Sería una decisión inteligente. Tenía sentido. Era una forma de honrar el regalo de mis abuelos, convirtiéndolo en algo tangible y duradero. Me sumergí en la búsqueda. Y entonces la encontré. No era una mansión, sino una pequeña casa de 2 habitaciones con un jardín descuidado y un porche que pedía a gritos una mecedora. Pero vi su potencial. Vi mis futuras cenas con amigos, mi perro corriendo por el césped, mi vida. Me enamoré perdidamente. Solo había un problema. Costaba $130,000.
Fui al banco, pero con mi historial crediticio de estudiante y mi trabajo a tiempo parcial, la respuesta fue un no rotundo a una hipoteca. Mi corazón se hundió. Se lo conté a mi padre, y su solución fue rápida y, en apariencia, lógica. No te preocupes. Solo pide prestados los 30.000 que te faltan de la cuenta general. Es solo un préstamo. Podrás devolverlo mucho antes de que tus hermanos necesiten su parte. Dudé. Se sentía como si estuviera rompiendo una regla no escrita. Ese dinero no era mío, pero la imagen de esa casa, mi casa, era demasiado poderosa. Racionalicé la decisión. Mac, el menor, tenía solo 14 años en ese momento. Tenía 7 años para devolver el dinero. Era más que suficiente. Lo hice. Tomé los $30.000, compré la casa y me prometí a mí misma que cada centavo extra que ganara iría directamente a reponer ese fondo. Y cumplí mi promesa. Durante los siguientes 4 años viví de forma austera. Rechacé vacaciones. Trabajé en 2 empleos y cada mes transfería una cantidad considerable a la cuenta. Era mi prioridad número 1. El tiempo pasó volando. Joe cumplió 21 años. Organicé una pequeña cena familiar para celebrarlo y entregarle la primera parte de su dinero. Con el papeleo en la mano, nos sentamos en mi sala de estar, la misma que había comprado con parte de ese dinero. Mientras le transfería sus $100.000, Joe, que siempre había sido meticuloso con los números, frunció el ceño. Oye, espera un momento. Según mis cálculos, con los intereses de todos estos años, debería haber más dinero aquí. Sentí una punzada de pánico, pero le expliqué la situación con total transparencia. Le conté lo de la casa, el préstamo que me hice a mí misma, y cómo lo había estado devolviendo diligentemente. Mira, le dije, mostrándole los estados de cuenta. La cuenta debería tener $208.000 ahora mismo, pero tiene $195.000. Todavía debo $13.000, pero planeo tenerlo todo devuelto mucho antes de que Mac cumpla 21 en 2 años. Joe no pareció muy contento, pero asintió. Creí que lo había entendido. Creí que confiaba en mí, que equivocada estaba. Lo que Joe entendió no fue mi plan, sino que tenía una oportunidad. Se lo contó a Mac, y juntos la historia se transformó. Ya no era su hermana mayor pidiendo un préstamo a corto plazo con un plan de pago sólido. En su versión, yo era una ladrona que les había robado su herencia. Una semana después de esa conversación, me llamaron los dos. El tono ya no era familiar, era gélido y acusador. «Nos has robado», espetó Mac, que ahora tenía 19 años. Joe añadió, «Nos debes los $13.000 y no solo eso. Nos debes los intereses que ese dinero habría generado. Calculamos que son unos 3.000 más». Me quedé sin palabras. ¿Intereses? ¿Me estaban cobrando intereses por un dinero que, legalmente, nunca fue suyo? «Queremos los $16.000», continuó Joe, «y los queremos antes de que empiece el verano». Eso me daba menos de 6 meses. «Chicos, eso es imposible», respondí, tratando de mantener la calma. «Mi plan siempre ha sido devolverlo en los próximos 2 años. Lo haré, os lo prometo, pero no puedo conseguir $16.000 en 6 meses». Se negaron a escuchar. Unos días después, aparecieron en mi puerta con un documento impreso. Un contrato. Decía que yo reconocía mi deuda y me comprometía a pagarla. Cansada de la discusión, y queriendo simplemente zanjar el asunto, fui a firmarlo. Pero mi mano se detuvo al leer la letra pequeña. Habían puesto el plazo de 6 meses. «No voy a firmar esto», dije, devolviéndoles el papel. El acuerdo eran 2 años. «Pues más te vale encontrar la forma», dijo Mac con una frialdad que nunca le había visto. «Tenemos derecho a ese dinero, y si no firmas, buscaremos asesoría legal». Cerré la puerta sintiendo una mezcla de rabia y desolación. Esa misma noche recibí un correo electrónico. La redacción era torpe y juvenil, claramente escrita por ellos, pero las palabras eran feas y amenazantes. Pretendían demandarme no solo por los $16.000, sino también por daños y angustia emocional. Esa fue la gota que colmó el vaso. Angustia emocional. ¿Ellos? ¿Qué hay de la mía? La de la hermana que había planeado durante años compartir su fortuna y que ahora era tratada como una criminal por su propia familia. En ese momento, recordé que ya le había entregado a Joe unos $50.000 de su parte, porque había preferido recibirlos en cuotas. Mi generosidad, mi deseo de hacer lo correcto, me lo estaban restregando en la cara. Me senté y redacté una respuesta, corta, precisa y definitiva. Recordad una cosa. Legalmente nunca tuvisteis derecho a un solo centavo de este dinero.
Todo esto fue un acto de buena fe por mi parte. Dada vuestra actitud, vuestras amenazas y vuestra ingratitud, considero que los 50,000 que Joe ya ha recibido son una cantidad más que justa. De hecho, es 50,000 más de lo que os correspondía. Será todo lo que recibiréis de mí. Le di a enviar, y sentí cómo un peso se levantaba de mis hombros. La guerra había comenzado. La reacción fue inmediata y nuclear. Mi teléfono empezó a arder con llamadas y mensajes de números bloqueados. Sus gritos digitales me acusaban de romper nuestro acuerdo. Los bloqueé a todos. Pero eso solo fue el principio. Incapaces de alcanzarme directamente, llevaron su guerra a un escenario público, las redes sociales. Joe publicó un largo y lacrimógeno post sobre cómo su hermana sin corazón le estaba robando la herencia de sus abuelos fallecidos. Omitió convenientemente el detalle de que legalmente no le correspondía nada. Pintó una imagen de mí como una usurpadora codiciosa, y lo peor de todo es que la gente se lo creyó. La publicación fue compartida por mi padre, por mi madrastra, por tíos y primos que no se molestaron en escuchar mi versión. Mi muro se llenó de comentarios de familiares lejanos llamándome de todo. Me sentía aislada, juzgada y profundamente herida. La familia que creía tener se había puesto en mi contra por una mentira. Estaba a punto de borrar todas mis cuentas y desaparecer del mundo digital cuando, en medio del torrente de odio, vi un mensaje de un nombre que no reconocía. Chris Smith. Mi primer instinto fue ignorarlo, pensando que era otro pariente lejano listo para sermonearme. Pero algo me hizo hacer clic. El mensaje era corto. Hola, mi nombre es Chris Smith. Tengo 27 años y creo que soy tu medio hermano. Mi mundo se detuvo. Leí la frase una y otra vez. ¿Otro medio hermano? Era imposible. Mi padre nunca... Le respondí, escéptica. Creo que te equivocas de persona. Su respuesta llegó al instante, y venía con archivos adjuntos. Eran fotos. Fotos de un niño pequeño con mi padre. Fotos de ese mismo niño en el regazo de mis abuelos. Y una foto que me heló la sangre. Una foto de ese niño, Chris, junto a una versión en miniatura de mí misma en el jardín de la casa de mis abuelos. No había duda. Era yo. Chris me explicó que llevaba años buscándome. Me contó que él también tenía una cuenta de ahorros dejada por nuestros abuelos, con $150,000, y me envió una copia escaneada de su propia carta. La redacción era casi idéntica a la mía, con una diferencia crucial. Decía que el dinero debía compartirse de manera justa entre los hijos ilegítimos de mi padre. Y entonces soltó la segunda bomba. Por cierto, escribió, no soy el único. Tenemos otra media hermana. Tiene 18 años. Me contó que me había encontrado porque mi padre, en su infinita estupidez, había compartido la publicación difamatoria de Joe en la que yo estaba etiquetada. Esa publicación, diseñada para destruirme, fue lo que finalmente nos unió. De repente, todo encajó. La redacción específica de mis abuelos, Smith Jones para mí, los hijos legítimos. Hijos ilegítimos para Chris. Mis abuelos lo sabían todo. Sabían de las infidelidades de mi padre, y en su sabiduría crearon 2 fondos separados, 2 fortalezas inexpugnables para proteger a unos nietos de los otros, previendo el resentimiento y la codicia que podrían surgir. Chris y yo hablamos durante horas. Me contó su historia, la de un niño que creció sabiendo que tenía un padre en algún lugar, pero sin poder ser parte de su familia oficial. Sentí una conexión instantánea con él, un vínculo forjado en el secreto y las mentiras de nuestro padre. Juntos, consultamos a un abogado. La confirmación legal fue absoluta. Como hijos legítimos de mi padre, Joe y Mac no tenían derecho a un céntimo del fondo de Chris. Y como mis medios hermanos, tampoco tenían derecho a un céntimo del mío. Tenía todas las cartas, y estaba lista para jugar mi mano final. Con la ley y la verdad de mi lado, redacté una carta formal, de esas con terminología legal que asusta. Se la envié por correo certificado a Joe, a Mac y a mi padre. En ella, les exigía que se retractaran de todas sus declaraciones públicas, que borraran todas las publicaciones sobre mí y que disfrutaran de los $50,000 que ya les había dado, porque era un regalo y era lo último que verían de mí. El día que recibieron la carta, el caos se desató, pero no de la forma que yo esperaba. Chris me llamó. «No te vas a creer esto», dijo entre incrédulo y divertido. «Papá me ha escrito». Nuestro padre, al ver que su plan de intimidación no había funcionado conmigo,
decidió probar suerte con su otro hijo. Le envió un mensaje a Chris, a quien no había visto en años, preguntándole si, ya que tenía tanto dinero, no podría compartir un poco con sus pobres hermanos, Joe y Mac, que estaban siendo tan injustamente tratados. Chris, por supuesto, se negó rotundamente y, de paso, le informó de que ya habíamos hablado y que conocíamos toda la verdad. Fue entonces cuando decidí soltar la bomba final. Con el permiso de Chris, le escribí a Mac y a Joe. Ya que estáis tan preocupados por el dinero y la familia, quizás deberíais preguntarle a papá sobre vuestros otros 2 hermanos, Chris y vuestra hermana de 18 años. El silencio que siguió fue atronador, pero fue la calma antes de la tormenta que arrasaría su hogar. Resulta que mi madrastra, la mujer que había compartido la publicación llamándome ladrona, no sabía nada, no sabía de Chris. Y, lo que es peor, no sabía que la otra media hermana, de 18 años, había nacido después de que ella y mi padre ya estuvieran casados. La existencia de Chris podía excusarse como un error de juventud. La existencia de una hija nacida de una aventura durante su matrimonio era una traición imperdonable. La casa de mi padre se convirtió en un campo de batalla, según me contó más tarde un primo. Mi madrastra lo echó de casa esa misma noche. Está buscando un lugar donde quedarse a largo plazo, porque ella ha dejado claro que no piensa perdonarlo. El matrimonio perfecto se había derrumbado bajo el peso de las mentiras que yo, indirectamente, había sacado a la luz. Y mis medios hermanos, los artífices de todo esto, también obtuvieron su merecido. Joe, al tener los $50,000 y darse cuenta de que no recibiría más, se negó a compartir un solo centavo con Mac. Así que ahora Mac, que me había llamado ladrón por $13,000, se sentía doblemente estafado, por mí y por su propio hermano. La alianza forjada en la codicia se disolvió en cuanto el dinero dejó de fluir. Mi padre me ha llamado suplicando. Me pide que reconsidere, que les dé el dinero a los chicos para calmar las aguas. Me negué. La única agua que me interesa es la que corre bajo el puente que quemé con ellos. He terminado con todos ellos. Con mi padre y su vida de mentiras, con mi madrastra y su hipocresía, y con mis antiguos hermanos y su avaricia. Mi única familia ahora son Chris y mi nueva hermana, a la que estoy deseando conocer. Me amenazaron por $16,000. A cambio, les mostré una verdad que les costó $158,000 y la familia que creían tener. Y no me arrepiento de nada. A veces, para encontrar a tu verdadera familia, primero tienes que destruir la que te fue impuesta por la sangre y las mentiras.